Estamos entrando en una nueva sección del curso Adobe Portfolio y esta sección se la vamos a dedicar a Adobe Stock. Yo sé que no todos se dedican a la venta de imágenes en este banco de imágenes, valga la redundancia, pero que es importante conocerlo como parte de este curso de Adobe Portfolio. En este primer capítulo vamos a crear una página para mostrar nuestras fotos en venta. Y si se recuerdan, al principio del curso nosotros habíamos hecho una pequeña práctica bastante básica, pero que pudimos ver cómo podíamos mostrar no solamente fotografías que tengamos almacenadas en nuestro equipo, sino que también las que tenemos en Lightroom, las que tenemos en Behance y las que tenemos en Adobe Stock. Así es que en este capítulo, como les menciono, vamos a configurar esta página y nos vamos a ir aquí a páginas y acá abajo tenemos esta que se llama Word, es la que les estoy mencionando, que fue donde hicimos una práctica. Yo la voy a habilitar y vean que aquí tenemos, lógicamente, estas dos opciones, ¿sí? Estas dos páginas que nosotros le incluimos. Recuerden que Word no es una página en sí, es una colección. Dentro de colecciones hay páginas. Voy a ver por acá y aquí ya lo tengo habilitado. Voy a cambiarle el nombre a esta colección que no se llame Word. Me vengo acá, editar título de colección, borro y yo le voy a poner as stock de esa forma para no poner tanto. Le doy enter y ahora vuelvo a desplegar y cambiaré el nombre de la URL. Ok, tenía que hacerlo diferente. Vuelvo aquí, despliego, editar URL y borro. Escribo en minúscula as stock y enter. Ahí tenemos cambiada tanto el título como la URL. Ahora sí, me vengo por acá y como ven ya se abrió, ya la tengo aquí. Y una cosa importante que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Si vamos a integraciones, vean que aquí dice a donde es aquí, colección de importación predeterminada. Aquí nosotros definimos cuál es la colección predeterminada para importar y mostrar archivos tanto de Behance como de Adobe Stock. En este caso vamos a definir que sea esta página o esta colección llamada a stock. Significa que no la podemos cambiar para que lo tengan presente. Aquí definimos la página donde vamos a mostrar dichas imágenes. Aclarado ese punto, estamos acá en la página a stock. Yo voy a inhabilitar el encabezado maestro como segundo paso y además voy a eliminar esta. Vamos a ver, voy a eliminar esta. O voy a eliminar las dos, voy a eliminarlas para que todo lo hagamos desde cero. Me vengo acá a páginas, me vengo aquí y elimino esta página de Behance. También elimino la página de cristales que la tenemos en Adobe Stock y ahí estaría lista nuestra página para mostrar todo lo que tengamos en Adobe Stock. Yo le voy a dar acá en actualizar sitio y yo había hecho una prueba. Vamos a ver. Esta prueba yo la había hecho y como pueden ver, el menú se desborda, es decir, se convierte en dos filas y eso no queremos. Queremos que se muestre normal en una sola fila. Para eso lo que tenemos que hacer es, vamos a volver aquí al editor, nos vamos a ir aquí a la navegación y en personalizar y aquí en anchura podemos ver que la navegación tiene un 40% del total. El logotipo tiene 40 y redes sociales tiene un 20%. Le vamos a dedicar 50% a la navegación y vean que automáticamente se le da 30 al logotipo y 20% a lo que son las redes sociales. Entonces, de esa forma, yo lo que haría es actualizar sitio actual
Ok, por ahí. Y ahora si me vengo aquí, actualizo, podemos ver que se ve de una manera distinto nuestro menú de navegación. Voy a minimizar, voy a volver al editor y básicamente eso es todo lo que vamos a ver en este capítulo. En el siguiente vamos a subir fotos en Adobe Stock para después crear colecciones y luego ya importar esas colecciones para que se visualicen en esta página.